Hola, ¿qué tal a todas y todos? El día de hoy pues es un gusto compartir este espacio con una persona que yo admiro mucho, que es una gran trabajadora social, una gran colega, que es la maestra Yolanda Ivonne Pérez Prado. Y bueno, Yoli, muchas gracias por aceptar esta invitación y me gustaría empezar a esta charla conociendo cuál fue el motivo de estudiar trabajo social. Gracias, Lucia, a ti por invitarme. Como sabes, te quiero mucho también. Admiro también lo que has hecho. Te agradezco mucho. Y fíjate que cuando yo entré a estudiar, pues no sabía que quería estudiar, ¿no? Creo que le pasa a muchos jóvenes. En ese tiempo, ¿verdad? Era joven. Ya han cambiado las cosas. Pero yo buscaba algo que me permitiera como incidir en las personas, ¿no? Que dijera, sí quiero que con lo que yo estudie, con lo que yo adquiera, pueda generar un cambio en los demás, que les permita hacer una transformación de su vida, que a través de lo que yo pueda darles o decirles, mejoren su vida, ¿no? Esa fue como la primera cosa que pensé. Y al principio pensé estudiar otras cosas, nunca pensé que el trabajo social lo pudiera ofrecer, ¿no? Y en búsqueda de cosas, así mi familia me acompañó a universidades, busqué planes académicos y todo eso lo hice en el último semestre de la preparatoria. Entonces me encontré la licenciatura en trabajo social y vi que el plan académico tenía que ver con cuestiones sociales, políticas, jurídicas, ¿no? Y me pareció que podría ser una buena opción. Y a mí también siempre me ha gustado como los temas relacionados con la teoría, cómo la realidad se explica a través de teoría. Y dije, pues bueno, lo voy a intentar, ¿no? Okay. Y ingresé a estudiar trabajo social por ese motivo. Ese fue la fuente de Sí. de tu inspiración en trabajo social. Y una vez que egresas, ¿cómo fue encontrarte con este campo laboral? ¿Fue rápida tu incorporación a algún espacio de trabajo? Sí, sí fue rápida, pero gracias a que cuando era estudiante, yo hice mis prácticas profesionales en un hospital. Entonces a mí me apasionaba mucho el trabajo social y te digo que me apasionaba no porque deje de hacerlo, ¿no? Sino porque hoy en día hay otras pasiones que lo complementan. Pero yo entré a trabajar, hice mis prácticas profesionales, en un hospital y me gustaba mucho, entonces iba un tiempito extra, sí, un extra para conocer más, saber más, ¿no? Entonces se dio la oportunidad de que cuando yo salí de la escuela me ofrecieron un trabajo ahí en ese hospital y que claro, empecé como muchos empezamos, ¿no? Desde abajo. Sí. O sea, yo cubría incidencias, ¿no? Que es así como cubría una guardia cada mes tal vez, y no me pagaban mucho, ¿no? Entonces empecé así poco a poco, ¿no? Paso a paso, y ahí fue donde empecé pues a adquirir más experiencia laboral. Entonces tuve suerte, lo voy a decir así que es suerte, de que justo en el momento en el que yo estaba ahí se aperturó una vacante y me ofrecieron la oportunidad, porque el campo laboral es difícil, ¿no? Sí, todavía claro. Conozco muchas personas que les ha costado mucho trabajo colocarse en algún empleo formal y que pues le buscan en otros lugares o de manera independiente hacen otras actividades, ¿no? Sí fue un golpe de suerte por un lado, y por otro creo que también fue un poco de mi esfuerzo por dar un poquito más a la institución y hacerlo pues con pasión, ¿no? Y intentar hacerlo lo mejor que se pueda y generar algo, un bien en el otro, ¿no? Y ese valor agregado, porque finalmente es un valor agregado a todo tu trabajo, ¿qué consideras que son esas habilidades o esas destrezas que vas desarrollando y que te pueden abrir un poco más la cancha, ¿no? Para ingresar a un centro de trabajo? Bueno, primero creo que la apertura a escuchar a tu cliente, a tu paciente, como le quieran llamar, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver, porque no todos mostramos apertura y no toda la gente que va con nosotros se siente en confianza de comentarnos, ¿no? Entonces creo que una habilidad importante para un trabajador social es tener apertura y saber que cuando alguien va contigo se van a desplegar un montón de cosas que a lo mejor tú no te imaginas, a veces piensas que no existen y te sorprende mucho lo que la gente trae en su vida, ¿no? Entonces primero ser abierto a decir, bueno, lo que me va a platicar es su realidad,
es algo que sucede, que no porque no me pase a mí no le está pasando a ella, o no porque yo sienta que no es algo bueno para ella, no lo es así, ¿no? Entonces, primero la apertura, y lo segundo, que con lo que trabajas es producir un bien. O sea, siempre y en todos los casos, hacer el mayor bien en la situación, ¿no? Y mostrar opciones, ¿no? Estar abierto, decirle a la persona, mire, estas son las opciones, esta es la situación, así se está viviendo, y sobre todo ayudarle a que la persona pueda visibilizar que a veces en esa situación hay un problema social, ¿no? Y que esté consciente de que hay un problema, porque solo así se puede resolver. Pero creo que eso viene o se abre a partir de tú tener la apertura con la persona, ¿no? Y hacer que esas personas se sientan en confianza para que te pueda contar su vida, porque al final es lo que va a poner sobre la mesa, ¿no? Sí, claro. Un trabajador social siempre lo que tiene sobre la mesa es la vida de las personas. Así es, una gran responsabilidad. Sí, claro. O sea, a lo mejor no es, yo ya sé que con esto se cura y te doy una medicina, obviamente no, porque no somos médicos, ¿no? O de, oye, esta herramienta, este ejercicio de la cognición te va a ayudar a mejorar esto, a disminuir esto. No, o sea, trabajo social es un poco más complicado porque no hay herramientas ni hay como técnicas que digan, con esto se soluciona, ¿no? No lo tenemos. Entonces es bien difícil, pues. No hay tanto estudio como en otras carreras, de decir, aquí está esta guía de cómo hacerle, de que si te dice esto, cómo tratarlo, no lo hay. Entonces también es complicado, ¿no? Sí, claro, tiene su nivel de complejidad la carrera. Y en este andar, ¿qué satisfacciones has tenido? ¿Cómo podrías describir las satisfacciones que has obtenido en tu quehacer profesional? Bueno, sobre todo la satisfacción es personal, ¿no? Creo que podrás tener un salario, una estabilidad, pero eso no lo supera solamente el sentir que te produce el que tu objetivo de vida sea compatible con lo que estás haciendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí, como la satisfacción más grande es decir, el objetivo que yo tengo en mi vida, que es contribuir para que alguien mejore, o sea, incidir en algo, en el otro, sea compatible con lo que pienso, ¿no? Y que efectivamente si yo veo un caso, justo es porque el objetivo de mi vida lo estoy cumpliendo ahí, que es el hacer posible que la gente mejore, ¿no? Y que todos tenemos esa oportunidad, y que sé que no soy la salvadora, ¿no? Ni por ir conmigo ya van a obtener al 100% la solución, ¿no? Pero sí poner un poquito, ¿no? El inicio de la transformación de su vida, de la mejora de su calidad de vida, creo que eso es lo que más me da satisfacción, y sobre todo poderlo hacer compatible con la forma de vida que tengo. Muy bien. Yoli, ¿y qué obstáculos a qué obstáculos te has enfrentado en estos años? Bueno, pues a varios. ¿Cuántos años tienes ejerciendo la carrera? Mira, yo empecé a ejercer la carrera en el 2009, ¿no? Justo en el 2009 fue cuando ingresé, y desde ese momento hasta hoy he visto obstáculos que siento que han permanecido. No podría decir que hay algunos que se han quitado, ¿no? Primero, el principal obstáculo que veo es la dificultad que tiene un trabajador social para ser tomado en cuenta en un equipo, ¿no? Okay. O sea, hay mucha desinformación, y creo que también las trabajadoras sociales lo hemos creado, los equipos de trabajo difícilmente tienen claro qué hace un trabajador social, así es, ¿no? Entonces es el principal obstáculo que hay, porque las instituciones ya nos tienen como prefabricado un programa de trabajo, y nos dicen, estas son tus actividades, y a veces esas actividades no son compatibles con la formación académica que tú tienes, ¿no? Porque muchas son actividades administrativas. Yo me he puesto a pensar en ellas y digo, bueno, creo que una persona sin haber estudiado trabajo social las puede hacer, ¿no? Así es. Entonces, ese es un obstáculo que a mí me ha frustrado mucho en mi carrera profesional, ¿no? Obviamente, con el paso del tiempo vas adquiriendo experiencia y te va dejando de interesar la opinión de otros, ¿no? Sí. Pero sí lo veo como un obstáculo, porque es bien difícil que cuando trabajes y tengas que estar conviviendo con un equipo de trabajo para resolver un caso,
no se te considere como un profesional con las capacidades y habilidades necesarias para la atención de un caso, ¿no? Y justo por eso, porque ya está prefabricado, ¿qué haces tú? Y entonces el buen trabajador social es el que sigue el patrón de lo que hace, ¿no? O sea, a ti te dicen, tú haces esto y eres bueno si lo haces, pero si lo cuestionas es complicado, ¿no? Ya no eres la más buena, ¿no? Y deja de que te digan si eres buena o no. La cuestión es que muchas de las actividades que están puestas en el mundo laboral para el trabajador social no son compatibles con los conocimientos académicos que adquiere en la universidad. ¿Sí? Okay. Entonces ese es uno. Sí, es como limitante la imagen que se tiene de trabajo social, y de pronto caemos en, como está limitado, ya no me muevo de aquí, ¿no? De pronto hay quienes, no quiero decir que haya o no haya, pero de pronto si existe es que de alguna manera nos hemos conformado en esa comodidad, o de alguna manera por estrategia de permanecer en un espacio, pues seguimos dentro de esa dinámica. Sí, ¿no? También por la cuestión de decir, yo estudié para ser trabajadora social, ¿no? Sí, claro. Y entonces me ofrecen un trabajo, me hace feliz empezar a trabajar en lo que estudié, pero llego a un lugar donde las actividades pues, no son tan compatibles con lo que estudié, pero bueno, hay que hacerlas porque esa es la función de un trabajador social, ¿no? Sí. Y se ha aceptado como cierta, ¿no? Claro. Lo que hace el trabajador social es esto, ¿no? Sí. Cuando yo siempre le pregunto a muchas personas así, oye, ¿tú qué crees que hace un trabajador social, no? O sea, es totalmente distinto a la idea que yo tengo del trabajo social. Así y digo, bueno, pues estamos en un momento de la historia en la que necesitamos, creo que, volver a pensar en el trabajo social. Sí. ¿No? Ojalá las universidades, sí, ojalá las universidades lo estén haciendo. No me ha pasado hasta el momento, pero ese es un obstáculo que pienso que está ahí permanente, ¿no? Que no ha cambiado. Okay. Y no sé si se vaya a mantener. Bueno, hay que trabajar en eso. Yo tengo una pregunta respecto a, inicias en el área de salud y actualmente estás en el área de salud mental. Siempre fue en salud mental. Siempre fue en salud mental, que es un área muy interesante. Sí, o sea, es un área, o sea, no interesante, sino con mucho estigma, okay, ¿verdad? Okay. O sea, hay mucho estigma porque hay ideas igual prefabricadas que se consideran ciertas, certeras, verdaderas sobre los trastornos mentales, ¿no? Okay. Y bueno, estamos atendiendo a una persona enferma como la atenderían en cualquier hospital, okay, pero bueno, el lugar de su cuerpo en el que se manifiesta la enfermedad pues es lo mental, ¿no? La conducta, el comportamiento, pero no tiene nada de diferente a atender a un paciente en otro tipo de lugar, okay, ¿no? Pero hay mucho estigma todavía respecto, ¿no? A la salud. Al final es un área de salud. Finalmente es un área muy importante, porque en la cuestión de las políticas públicas creo que ha quedado rezagado esa área de la salud, bueno, todas las áreas de la salud, pero esa en particular pareciera que ha sobrepasado, ¿no? Las necesidades sociales en cuanto a prevención, atención, el seguimiento de los casos. Entonces, ¿qué papel podría jugar trabajo social en todo esto? Quitando, si se le diera como más juego en esta dinámica de la salud mental, tanto en lo público como en lo privado. ¿Tú qué tienes todo Bueno, primero años? Creo que tendría forzosamente que echarse un clavado a políticas públicas, forzosamente, porque luego la gente dice salud mental y piensa en hospital psiquiátrico, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, todos los servicios del sistema jurídico están llenos de personas con un trastorno mental que no ha sido diagnosticado tal vez, porque muchas de las personas que cometen delitos tienen un problema de salud mental, ya sea por el influjo de las drogas, que también lo de adicciones es un tema de salud mental, ¿no? Entonces, muchas de las personas que están en cárcel han tenido un evento delictivo debido a que consumen sustancias. Ese es un tema de salud mental. Claro. Ahora, otras personas tienen problemas de personalidad también, ¿no? Todos los servicios de violencia con perspectiva de género, de violencia hacia niños,
O sea, todo eso es un problema de salud mental. O sea, la salud mental no está solo en los hospitales psiquiátricos, ni en las clínicas, ¿no? O sea, en las escuelas, por ejemplo, el niño que tiene dificultad para el aprendizaje, el niño que produce acoso escolar, ¿no? Estamos hablando de una situación de violencia y eso es un problema de salud mental. Y entonces las políticas públicas se dirigen a salud, pero a otras áreas, ¿no? Que también son importantes. Por eso digo, hay que echarnos un clavado a las políticas públicas y determinar qué rubros sociales son de salud mental y veremos que la mayoría van encaminadas a eso. O sea, todo lo que vemos en las noticias actualmente es de problemas de salud mental. Claro. ¿No? Y que van a aumento. Claro, finalmente, van en ¿no? aumento y el recurso tal vez económico que otorga el Estado área de salud lo hace directo a hospitales o clínicas, ¿no? Dice, para la atención de salud mental ahí va esto, ¿no? Pero lo otro tiene otro recurso y se ve como diferente, ¿no? Claro. O sea, me ha tocado incluso instituciones que me han dicho un criterio de exclusión para la atención es que no sea psiquiátrico. Y digo, bueno, pues seguro tienes pacientes psiquiátricos y no los sabes identificar y los tienes ahí y a mí me dices que no, porque te estoy hablando de un centro de salud mental, ¿no? Pero definitivamente, o sea, hoy todo lo que se ve de drogas, adicciones, delincuencia, o sea, ahí estamos en presencia de un problema de salud mental que probablemente no se atendió a tiempo. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues primero reconocer que la salud mental está totalmente en todos lados, que tú puedes estar en un lugar, en una escuela y estar atendiendo a una persona con un problema de salud mental y no porque no está en una clínica, no es paciente psiquiátrico, ¿no? O no tiene algo que resolver en una atención de salud mental. Y entonces prefieres dar otras herramientas antes de abonar a la situación de salud, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, creo que ahí yo le incluiría eso, ¿no? De Sí, las trabajadoras sociales necesitamos ver con claridad que los problemas de salud mental no están únicamente en la clínica, ¿no? Y en cualquier área del trabajo social en la que trabajemos, vamos a trabajar con pacientes con trastorno mental. Aunque digamos que no. Sí, claro, aunque digamos que no. Diario Nos llegan, ¿no? Una cosa es que no sepamos identificarlos Así es. o que no nos exprese en ese momento la enfermedad, ¿no? Porque hay enfermedades que sí se expresan muy evidentes, otras que no, pero no por eso no es una persona con un problema de salud mental, ¿no? Okay. Y en el área de salud mental, o sea, en tu área, ¿qué le corresponde a trabajo social? Mira, como hablaba hace ratito, no hay actividades que no son propias de la profesión, pero se hacen, ¿no? Hay más actividades administrativas que cualquier otra actividad, ¿no? En el lugar en el que estoy trabajando, ahí el área de trabajo social no tiene como una función específica porque el programa operativo marca únicamente algunas funciones. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud, el trabajo social lleva el llamado sistema de referencia y contrarreferencia, que es un sistema en el que las unidades mandan y reciben pacientes para facilitarles el acceso, ¿no? Entonces, prácticamente la labor de un trabajador social se limita a intentarles apoyar con que se vayan con una cita, si fueron a donde los enviaron, tratar de dar seguimiento y conclusión a esos casos, ¿no? De decir, te mandamos para acá, si fuiste, qué bueno que te dijeron, dónde vas a continuar y darle un seguimiento a su envío, ¿no? Esa es la principal función que si alguna o algún trabajador social está escuchando esto, se dará cuenta que efectivamente esa es una de sus funciones. Otra de sus funciones es hacer evaluación social, ¿no? Hay varias formas de hacer evaluación social. En el lugar en el que trabajo se promueve mucho el estudio socioeconómico, que como tal es una herramienta no propia de la profesión, porque el estudio socioeconómico lo puede hacer un sociólogo, un economista, ¿no? Lo hace un trabajador social, pero en las instituciones se ha pensado que el trabajador social es el que mejor evalúa, ¿no? Y ahora con todo la apertura que hay de la ley, es difícil hacer una evaluación, digamos, con objetividad,
¿no? Porque imagínate, estoy en una unidad de salud del gobierno, donde es un primer nivel de atención. La política dice que el primer nivel de atención es gratuito. Entonces, ¿por qué tendría yo que como conocer sus datos patrimoniales para intentar ofrecer algo, ¿no? Pero bueno, es una actividad se hace, ¿no? Digo, por supuesto que necesitamos hacer una evaluación, pero no nada más de lo socioeconómico, sino de lo social global, ¿no? Porque lo social incluye muchísimas cosas y esos estudios se reducen a tu condición social y cómo impacta en tu producción económica, ¿no? Entonces, bueno, ese es un estudio de cómo se evalúa. Otra forma de evaluar es a través de un estudio llamado médico-social, que también tiene que ver cómo lo social influye en lo que estás presentando en materia médica, o sea, de tu estado de salud. Pero insisto, son estudios incompletos en vista de que lo social no tiene nada que ver o con lo económico o con el impacto que tiene tu vida en tu salud, es algo más, ¿no? Súper más amplio, que incluso para decir si evalúe a la persona médica y socialmente, hay que hacer una evaluación muy extensa, los tiempos, el programa de trabajo, el personal, a veces no nos lo permite, ¿no? Porque imagínate, para una evaluación social no puedo hacerlo en una sesión de 1 hora, ¿no? Porque a veces no hay el tiempo. Y a veces una entrevista no te dice todo lo social, ¿no? Trabajas con lo que la gente te va diciendo y eso se queda corto cuando no tienes oportunidad de salir a la comunidad y ver dónde vive, cómo se desarrolla, cuáles son sus habilidades, ¿no? Ese contacto, ¿no? Sí. Con la realidad o la cotidianidad, sí, claro, de ¿no? las personas. O decir, oye, quiero investigar cuál es tu dinámica, voy un día a tu casa y efectivamente me quedo de espectadora en tu vivienda para ver cómo es la dinámica, ¿no? Y voy y te digo, a ver, dele de comer al niño, cómo se organizan para hacer las actividades en el hogar, quién hace la comida, quién limpia, cuando sale el trabajo, qué más pasa, ¿no? O sea, es complicado, pero es una función que se ha puesto de evaluación. Estas evaluaciones considero que son una de las más cercanas a lo que realmente debería ser el trabajador social, ¿no? Y bueno, y hay funciones administrativas como llámale al paciente, haz esta nota, ¿no? Cosas más de papelito que se requiere administrativamente, ¿no? Sí, claro. Yoli, ¿cuál es la literatura? Porque yo sé que eres una persona como que te allegas de mucha información. ¿Cuál es la literatura o el tipo de autores que has allegado a ti como para ir fortaleciendo tu quehacer profesional? Mira, yo sobre todo recomiendo mucho cualquier título de carácter sociológico, pero que sea aplicable a la sociedad mexicana. Okay. ¿No? Al contexto en el que estamos. Sí, cualquier teórico que escriba sobre sociología, pero aplicada o enfocada, o que se pueda adecuar a la sociedad mexicana, considero que es una buena teoría, ¿no? A mí me gusta mucho Gómez Jara, ¿no? Tiene un libro muy pequeñito titulado Sociología, y la verdad es que es un texto muy ameno, no es un texto extenso, pero es muy aplicable a la sociedad mexicana, y creo que pudiera ser como algo que ayude mucho a entender la situación social, ¿no? Y es así como muy extenso porque te habla desde la familia hasta las instituciones, enajenación, o sea, problemas sociales que podemos encontrar en cualquier situación. Entonces, no quisiera como encajarme nada más en sí, o decir y porque habrá gustos para todos, ¿no? Pero lo que sí yo recomiendo y es a los que yo me acerco es a la teoría sociológica escrita desde lo mexicano, ¿no? Porque pues es en el contexto en el que estamos. Así es. Yoli, platícanos acerca de una pasión que tienes y de tu formación en la filosofía, que me parece súper importante y pues que lo expresas, y platicar contigo trae permeada en tu charla la filosofía. A ver, platícanos
cómo nace y cómo se puede empatar esto con trabajo social. Bueno, la filosofía inicia como una deuda que yo tenía conmigo misma para entender cosas, ¿no? Porque tenía dudas, ¿no? Me planteaba algunas cosas que no las podía resolver con los elementos que yo tenía, ¿no? Entonces, como todos tuvimos como una pinceladita de la filosofía en la secundaria, en la prepa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria escuchaba mucho que la filosofía se planteaba problemas reales de la vida, ¿no? Y que las primeras preguntas eran sobre el origen del mundo, pero en ese origen estábamos nosotros, ¿sí? O sea, no era nada más por qué existe el mundo, sino por qué existimos nosotros, por qué de esta forma y no de otra. Entonces siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Y después de que estudié trabajo social, decidí estudiar filosofía porque creo que lo complementa muy bien, ¿no? Okay. Complementa el aspecto de la apertura, como decía al principio, ¿no? La filosofía te enseña a abrirte mucho, de decir hay multiplicidad de pensares, ¿no? Hay muchísimas formas de actuar, ¿no? Y todas son válidas, ¿no? Todas son aceptables, cada quien de acuerdo a su juicio, a su situación, pues actúa, ¿no? Entonces la filosofía la vi como una opción para complementar mi profesión, ¿no? Entonces cuando empecé a estudiar, obviamente, pues me enamoré de la filosofía, ¿no? Por eso al un inicio te decía, pues no es que ya no sea mi pasión el trabajo social, sino que después encontré la filosofía, otra pasión que complementa mucho el trabajo social y es con la que intento rellenar algunos huequitos que me dejan las dudas teóricas y todo eso, ¿no? Y que incluso son herramientas que sí les puedo facilitar a las personas para que cambien la forma en la que conciben su mundo, ¿no? En mi área profesional, cuando tengo oportunidad de hablar con alguien a través de una orientación, de una intervención, me gusta ofrecer herramientas filosóficas que les ayuden a entender su mundo, su situación, desde un modo más reflexivo, ¿no? Que sea posible que todos digan, es que sí puedo pensar mi situación, sí la puedo reflexionar, sí puedo vivir mejor, ¿qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida, ¿no? Entonces, mi otra pasión, la filosofía, me ha ayudado mucho en el campo del trabajo social, ¿no? Y me ha ayudado mucho a disfrutar ambas carreras. Y aunque estoy en un espacio de trabajo social, puedo ofrecer también las herramientas filosóficas y creo que ayudan mucho. Muy bien, qué interesante. Tú estudiaste tu maestría en filosofía y estás por terminar un doctorado, ¿ya lo terminaste? Sí, terminé el doctorado, okay, pero no me he titulado. Bueno, pero estamos en eso. Sí, sí, sí. Y eres consultora filosófica. Sí. Y platícanos qué es la consultoría filosófica. Mira, la consultoría filosófica es una práctica filosófica, ¿no? Es práctica porque no es lo acostumbrado por la filosofía de ir a una clase y recibir pura teoría, ¿no? En una consulta filosófica, una persona pone sobre la mesa una situación de la vida diaria, algo que le genera incomodidad o que quiere pensarlo o que se ha cuestionado y no ha encontrado una respuesta que le satisfaga, ¿no? Entonces, una persona va con un consultor y el consultor le ayuda como a ver ese problema desde un modo filosófico, ¿no? Y entonces lo cuestiona, critica, problematiza con la intención de que la persona vaya por sí misma encontrando nuevas formas de verse a sí mismo, nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Esto de la consulta filosófica tiene que ver con el origen de la filosofía, porque cuando inició la filosofía, la gente sí pensaba que la filosofía podía ser algo que cambiara el mundo, ¿no? Que lo transformara. No es como ahora lo piensan de que ay, nada más es un libro, una teoría. Alguien que existe. Sí, o sea, que hay que estudie filosofía, pues va a dar clases en una escuela, ¿no? No, o sea, sí. la idea original de la filosofía siempre fue ese pensar que te ayudara a pensarte a ti mismo, pero con la intención de producirte un bien, que vivieras feliz, ¿no? Esa es la idea original de la filosofía. Entonces de ahí surge la práctica filosófica. Hay muchas prácticas. Una de ellas es la consulta filosófica, que es como tal alguien que solicita
el trabajo de un filósofo para que le ayude con un tema, ¿no? Que es diferente a un café filosófico, que también es una práctica, ¿no? El café filosófico. Sí, el café filosófico también es cuando una persona acude a un grupo y todos hablan de un tema desde su perspectiva, también la critican, la piensan, dialogan para hacer nuevas ideas, nuevas formas de pensar sobre el tema, pero es como algo grupal, ¿no? Hay muchas prácticas, pero te digo, la consulta filosófica es en la que yo me he especializado más, es la que me gusta más y creo que es una buena herramienta para la vida. ¿Y quién puede solicitar la consulta filosófica? O sea, ¿para qué personas es sugerida la consulta filosófica? ¿Es para todos? ¿Para qué edades? Mira, si es para todos, hay personas que sí se especializan en filosofía para niños, ¿no? Okay. Hay especialistas en filosofía para niños, no es mi campo, no es mi especialidad, pero los niños también pueden acudir a un filósofo porque en la edad de la infancia, en los primeros años de vida, ¿no? Los niños son muy preguntones, ¿no? Entonces, esa duda de siempre es lo que hace un buen ejercicio filosófico, ¿no? Okay. Cuando los niños dicen, ¿y por qué sí? ¿Por qué así? Ese es una habilidad que tenemos todos para cuestionarnos el mundo. Entonces, hay especialistas en filosofía para niños que a esas edades muy tempranas les enseñan a reflexionar, les enseñan a que esas preguntas puedan ser respondidas desde la dimensión filosófica, ¿no? Entonces, desde ahí te puedo decir que desde niños y hasta adultos, ¿no? Porque también hay problemas propios de la existencia en la vida adulta, ¿no? Ya un adulto se cuestiona también pues, sobre la vida, el sentido de la vida, el amor, la experiencia que tiene viviendo con tal o cual persona, la muerte, ¿no? Es un tema que está muy presente siempre en los adultos, ¿no? La pérdida, el sentido que es, ya no tengo sentido porque se fue alguien, ¿no? Entonces, todas las personas que consideren que su problema puede ser tratado con un diálogo en el que el diálogo pueda resultar un ejercicio para pensarse, pueden acudir a consulta filosófica. Entonces, esto parte de que todos tenemos la habilidad de pensar, ¿no? A nuestro modo pensamos, ¿no? Pero no porque un modo diferente al pensar al mío no es filosófico, eso no tiene nada que ver, ¿no? Todos pensamos, todos hacemos filosofía de algún modo, porque una actividad propia de nosotros es el pensar y el hablar. Entonces, por eso todos pueden ir a una consulta filosófica, ¿no? Y, por ejemplo, esta consulta para quienes, por ejemplo, no están aquí en Guadalajara o cercanos a ti, ¿pueden tomarlo vía virtual? Sí, también. O sea, en mi caso sí ofrezco consulta filosófica virtual porque como es un diálogo, podemos hacerlo con videollamada o bien presencial, ¿no? Habrá personas que sí tengan su consultorio fijo. De hecho, fíjate que aquí en México hay un colegio de consultores filosóficos que es quien regula la práctica de la consulta filosófica. Entonces, si alguien está interesado, puede entrar a la página y ahí puede ver a todos los consultores que están certificados para que sepan quién es la persona que sí tiene la certificación, que es la persona que tiene las habilidades, los conocimientos y que aparte lo respalda un colegio, ¿no? Y ahí hay como los modos en los que se da la consulta, ¿no? Hay personas que dicen yo solo la doy presencial o hay quienes yo en línea y yo presencial, ¿no? Y en México están certificados o al menos el colegio está certificando al menos a 49 personas. O sea, entre esas 49 personas sí estás tú, o sea que son muy poquitos. Son muy pocas las personas que están certificadas aquí por el colegio. Seguro habrá muchas personas. No hay universidades que ofertan el posgrado de consulta filosófica, pero el colegio al final te respalda y constantemente te está dando capacitación, te ofrece cursos y la idea es que las personas se vayan acercando más a estos servicios porque son servicios con bajo riesgo, o sea que no te producen ningún riesgo si vas y los tomas, ¿no? Son de muy bajo riesgo, pueden acudir, simple y sencillamente hay que tener la convicción de que puedo cuestionarme algo y que una persona me puede ayudar a cuestionarme mejor eso, ¿no? Okay.
Y esto puede tener un acompañamiento, por ejemplo, si yo estoy tomando terapia, al mismo tiempo puedo tomar una consulta filosófica, o sea, si es compatible todo Sí, esto. sí, sí. La consulta filosófica nunca va a sustituir un tratamiento psicológico o un tratamiento médico, porque son cosas totalmente diferentes. Como lo explicaste en un inicio. Sí, entonces las personas pueden ir a su terapia psicológica y también pueden estar en un acompañamiento filosófico porque no se contraponen. O sea, una no invalida la otra, ¿no? Al contrario, creo que las complementa. Las fortalece. Entonces, si cuando alguien necesita una terapia psicológica y va a una consulta filosófica, creo que es complementaria, y la recomendación siempre va a ser: atiende, como te dice tu psicólogo, tus citas, y aparte la consulta filosófica, ¿no? Porque no lo sustituye. El psicólogo va a ver tu dimensión cognitiva, por ejemplo, tu comportamiento, tu conducta, pero la dimensión filosófica la puedes resolver en una consulta filosófica, ¿no? De por qué cuando pienso esto me afecta, por qué tengo esta duda, por qué este problema en específico me inquieta, ¿no? Entonces son cosas bien diferentes, y efectivamente alguien que está en terapia psicológica puede llevar un acompañamiento filosófico sin necesidad de interrumpir el otro, porque no se sustituyen, sino se complementan. Qué interesante, y sobre todo en esta parte, incluso para los trabajadores sociales, los colegas que nos están viendo, las y los colegas, en la parte del cuidado de la salud mental, ¿no? En el autocuidado en general, esta opción que la verdad yo desconocía hasta hace poco que tuve la oportunidad por ahí de escucharlo, de tu voz. Me parece algo súper importante tomarlo en cuenta, ¿no? Me gustaría saber algo que quisieras compartirle a las y los trabajadores sociales recién egresados, algo que tú nos quieras compartir, que crees que les pueda ser de utilidad para ellas y ellos. Okay. Bueno, creo que lo más importante es saber que cuando eres un trabajador social, trabajas con lo que eres, ¿no? O sea, con todo tú. No te puedes quitar de decir: yo no soy hija, yo no soy mujer, yo no soy mamá, ¿no? O sea, lo que tú eres es con lo que vas a trabajar. ¿Sí? Tu persona va a estar puesta ahí en tu trabajo. Claro que necesitas herramientas académicas y técnicas, prácticas, ¿no? Pero aparte necesitas tú como persona, o sea, estar puesto ahí en la situación y decir: este problema no es mío, sí es del otro, pero lo entiendo, lo comprendo, puede ser doloroso. Entonces, creo que mantenerte con un autoconocimiento o en proceso de autoconocerte constantemente puede ayudar mucho. Ahí es cuando digo: trabajas con lo que tú eres, no con lo que tienes, ¿no? Porque sí, a lo mejor tienes tu computadora, tu escritorio, tus formatos, pero nada de eso sirve si no te pones tú ahí por encima de eso, ¿no? Entonces, creo que lo que puedo recomendar es pensar en eso, de trabaja con lo que eres, y eso implica que tengas como el autoconocimiento, y que si dices: bueno, no me conozco tanto, pues acercarte a algún servicio que te permita conocerte un poco más, ¿no? Una consulta psicológica, un acompañamiento con alguna persona que tú te sientas a gusto. Ya no digo específicamente cuál, porque habrá muchos, pero sí que estés en constante conocimiento, y sobre todo que no tengas juicios, ¿no? Que no seas prejuicioso. Sí, claro. Porque mucho de lo que va a llegar a tu servicio ya está enjuiciado socialmente. Ya no necesita más. Ya no necesita más, sí, y mucho menos que tú trabajes eso ya enjuiciándolo, ¿no? De: ay, es que cómo voy a creer que no pueda, cómo voy a creer que le esté pasando esto. Ya regresó, señora. Ajá, ya otra vez la golpearon. Entonces ese es un juicio bien complicado que está ahí presente, que también es importante, ¿no? Entonces, a los egresados pues les digo: trabajen en su autoconocimiento, porque van a trabajar con lo que son, y aparte eviten los juicios, ¿no? Así es. Muy bien, Yoli, pues ¿algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias por invitarme, No, Lucy. Siempre es un placer estar aquí contigo. No, pues muchas gracias, y pues esperemos que no sea la única vez que nos acompañes en este espacio.
porque escucharte es aprender, es un aprendizaje constante y pues agradezco tu participación. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos y hasta pronto.